Antes de cerrar esta parte, que queremos tener también un espacio luego de interacción, tal vez afirmar algunas cosas en breve diálogo, algunas aclaraciones. Ya ustedes saben que este es un ejercicio de aula, de reflexión, y lo hacemos con esa actitud de seguir aprendiendo a Cristo. Como dice Pablo, tener que haberle oído, tiene que haber que creído y es afirmado en esa verdad que está en el Señor. Les dejo como inquietud el hecho de profundizar sobre esto de la naturaleza de la iglesia en lo que ella es, la misión de la iglesia en lo que ella hace y el mensaje de la iglesia en lo que ella dice. Son tres aspectos que tenemos que configurarlos a la luz de lo que es el diseño de Dios, porque es Cristo el edificador de esa iglesia, Él es la expresión misma de esa iglesia. La iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo, diga cuerpo de Cristo. Es una expresión mayúscula, suena muy sublime, muy espiritual, pero muy profunda y a la misma vez muy encarnada, porque es la parte visible, o sea, no es un elemento espiritual, sino visible. Así como en el cuerpo de Jesús, el Hijo Eterno hecho carne, se expresó la plenitud de la deidad, porque dice que en él habitó corporalmente, diga corporalmente. Está hablando de un aspecto físico. Mire usted cómo Dios introduce desde un reino eterno, espiritual, invisible, una realidad palpable. Vimos, pues que es algo que se tocó, porque había un cuerpo. Y así como en ese cuerpo, en el de Jesús encarnado, el Cristo eterno, tuvo una manifestación que la gente le vio. Ahora en un cuerpo espiritual, pero visible, que es la iglesia, la gloria y la plenitud de Cristo se expresa. Y yo creo que ese es el punto de partida para entender toda la dinámica de expresión y manifestación de Cristo ahora. Diga ahora. Es por medio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Es Cristo en esa expresión corporativa que hace visible al mundo de los hombres y en esta tierra las realidades eternas. Entendiendo esa naturaleza divina de la iglesia, en lo que ella es, también vamos a definir y conocer con claridad la misión de la iglesia, que la tiene que definir es el Señor mismo. Ya nos la ha dado, queremos precisarla para no estar improvisando ni nosotros alterando algo de lo que Él dio a nosotros como misión. Y de allí, asumiendo este reino eterno como un regalo de gracia, diga, habiendo recibido un reino inconmovible, eterno, que no es un lugar, es una expresión real, espiritual en Cristo, es que tenemos gratitud. Entonces diga, se recibe como regalo y se vive como tarea. Por eso dice que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. O sea, el servicio, la tarea, es una expresión real de lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es como, a la luz de la Escritura, vivimos esa experiencia salvífica, esa riqueza de un reino eterno, pero con una realidad en el tiempo. Y finalmente, que también es un asunto para definir, es qué dice la iglesia. Si ella es la pregonera de justicia, si ella es la columna y baluarte de la verdad, entonces tiene
no un discurso para la gente, sino el mensaje de Dios para los hombres. Y creo que ahí es donde en este sinnúmero de voces religiosas hay la ausencia de la voz clara, perceptible y real, genuina, esa verdad que está en Jesús y solo la iglesia de Cristo la puede dar a conocer. Pero lamentablemente la gente no identifica el mensaje porque oye muchos discursos, opiniones, a veces son murmullos y en otras veces simples ecos, o sea, repetición de ideas de otros y reciclando conceptos, pero no proclamando el mensaje. Y ese mensaje está definido en él. Por eso creo que si el mundo escuchara la voz, que tiene que ver con la declaración de lo que Dios habla en el Hijo, podía entonces tener una manera de conocer lo que Dios dice y no lo que el hombre opina. Tarea fuerte para que se oiga desde los púlpitos y desde todo escenario, diga la voz de Dios. Entonces quisiera finalizar esta parte para que reflexionemos si realmente lo que estamos gestionando obedece a esto de ser esa eclesía del reino, esa comunidad que representa un orden, o somos una iglesia religiosa. La iglesia religiosa es la iglesia institucional, que del siglo IV comienza a tener un deterioro, a generar estructuras, a definir jerarquías, a crear organizaciones, y empieza toda una desconfiguración y una amalgama de cosas confusas. Y a veces sobre eso es que se habla de la iglesia, pero no queremos de esta lectura tener el concepto de lo que Dios muestra. Diga la eclesía del reino. Está hablando de aquello que el Señor establece como lo que es origen de Él mismo, que surge justamente de una propuesta para el reino. Te daré las llaves del... ¿A quién le entregó las llaves del reino? No fue a Pedro, es a la iglesia. A esa iglesia que en la roca está sustentada, desde la roca se fortalece y anuncia esa verdad. Entonces, esa iglesia del reino no es una iglesia que añora irse al cielo, sino que está consciente de una misión, diga, en la tierra. Porque él habla justo de unos elementos de resistencia que tienen que ver con estos espacios de los poderes de maldad, las puertas del infierno. Y nosotros sabemos que en el cielo no hay problema con el infierno. Entonces, es ahí donde está la confrontación que tendrá esa iglesia. Una iglesia del reino va a ser odiada por el infierno. Cuando la gente y las fuerzas infernales, que no estoy hablando de demonios, sino de todo aquello que es oposición al orden de Dios, aplauda, elogie a la iglesia, no está haciendo un daño al infierno. Y ya una vez más aclaro, no estoy hablando de estos aspectos, sino de aquello que tiene que ver con oscuridad, con tinieblas. Y yo veo con preocupación cuando el mundo nos aplaude, nos toma como celebridades, nos presenta como héroes y nos hace sentir famosos. Ese es ese sistema de engaño, porque justo lo que quiere es una iglesia acomodada para ellos. Que lo que diga no sea ofensivo, que no se nos vea como gente yo diría, en desacuerdo con sus ideas, sus conceptos. Una iglesia que puede ahí ser tolerante con todas estas ideologías, no poder hablar acerca de
pecado porque suena muy santurrón, no denunciar la iniquidad porque es un homofóbico. Entonces, todo esto hace que la iglesia no sea esa voz que anuncia la gracia salvífica, pero que también denuncia la condición de un hombre rebelde, apartado y contrario a los órdenes y diseños de Dios. Como nunca antes, la iglesia tiene que ser esa vocera que se levanta a decir: hay un orden divino, hay un orden celestial, hay un diseño celestial. Si hay algo que esta sociedad viene de forma frontal, encarnizada, a desdibujar, a menospreciar, a ridiculizar, tiene que ver con los diseños de Dios. ¿Qué aspectos hoy vemos de forma frontal ser cuestionados? Diga: matrimonio. ¿Y por qué? Porque este sistema de iniquidad sabe que si desarticula la célula primordial en que se desarrolla la imagen y la semejanza de Dios, que es el matrimonio, diga: varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. Este es un diseño divino. Y esta sociedad tenebrosa, oculta, lo ataca, lo deshonra, lo desacredita. Y ahí es donde la iglesia no puede entrar en ese juego de ser tolerante, de aceptar de que sí, que de repente el concepto de matrimonio es un asunto sociológico, que obedece más al criterio de la cultura. Y es por esa razón que en algunas iglesias cristianas se acepta, se adopta y se presenta dos hombres como pareja. Usted sabe que hay iglesias supuestamente es que cristianas donde ese tipo de unión es válido. ¿Por qué? Porque esta sociedad corrupta quiere ver justo a la iglesia patrocinándolo. De ideas, entonces adapta y adopta las formas que son contrarias al diseño de Dios. Y ahí sí yo creo que la iglesia tiene que tener una radicalidad. El diseño de Dios es innegociable. Desde el principio ese es el orden y Dios no ha cambiado. Cambió al hombre en su concepción, pero no Dios en su diseño. Diga: en el principio no fue así. Jesús afirma de que hay un diseño, de que hay un orden y fue establecido desde el principio. Los diseños de Dios no son volubles ni ajustables al criterio de la gente. Otro elemento que esta sociedad ataca es familia. También de igual. ¿Qué puede ser familia? Bueno, dos mujeres que adoptaron dos hijos y a lo mejor en un vientre ajeno ahora forman una nueva familia. Entonces ese es el modelo de familia. No, Dios no ha cambiado, ni va a negociar, ni va a aceptar que matrimonio y familia lo defina la sociedad y lo aprueban las leyes. Que las leyes de los hombres, los sistemas de la tierra aprueben o legalicen algo como esto, no quiere decir que Dios lo aprueba. Dios solamente aprueba lo que Él hace, lo que está dentro de su orden. Y pienso que también esto es parte de un modelaje claro, firme, que con vehemencia la iglesia presente. Y ahí es donde tenemos que recobrar el sentido de lo que se declara con autoridad. Y es: hay un orden divino. Pero es donde nos quedamos a veces sin autoridad moral para decirlo. ¿Y por qué? Porque esta sociedad corrupta nos va a decir: ¿y qué tiene que decir la iglesia si yo conozco pastores que son homosexuales? Porque ellos creen que eso es iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, como el mundo no ha visto la eclesía del reino, esa comunidad que encarna la vida de Cristo,
Y el mensaje es genuino, claro, puntual, veraz, porque ella es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. No es una congregación de religiosos haciendo cultos y cosas como esta, no. Es un agente de transformación. ¿Y por qué? Porque son vidas transformadas. Si la iglesia no presenta hombres transformados por el poder del evangelio, no hay poder en lo que se predica. Diga transformación. Entonces, esa eclesía es la que se tiene que desarrollar y la que se tiene que mostrar. Pero ¿cómo nosotros formamos ese tipo de comunidades si las mentalidades y las formas en que nosotros, diríamos, hacemos iglesia, no está diseñada, dirigida por ministros del reino, sino por ministros evangélicos? No es lo mismo. El sistema religioso puede producir sus ministros y son funcionarios de la religión del sistema. Pero el reino produce sus representantes, sus embajadores. Ellos portan por sí mismos una naturaleza y un diseño que es propio de donde surgen, diga, del corazón del rey. Por eso son gente trasladada de la potestad de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino. Ellos han sido trasladados, o sea, su conexión, su forma de pensar, de donde se nutren, todas sus formas de ser, no tienen ninguna raíz ni ningún vínculo. Fueron cortados, desconectados totalmente de la potestad de las tinieblas y ahora han sido insertados, han sido trasplantados al reino de su amado Hijo. O sea, aquí es donde está su forma de vivir, su forma de entender. Diga, el reino de su amado Hijo. Y es conocer esa realidad del reino, donde nosotros podemos entonces hablar en nombre de Dios. Ahí es donde suena entonces un mensaje de gobierno, de señorío. Por eso una eclesía representativa del rey y hablando del reinado no es algo de que presenta a un Cristo buena gente. Venga, que Él va a arreglar tu vida, va a arreglar tu matrimonio, el Señor te va a ayudar, Él va a ser tu ayudador, tu proveedor, tu sanador. O sea, como que la iglesia ofrece un 911 al hombre, un Papá Noel, un Dios bueno. No hemos presentado a un Señor y Cristo, que era lo que predicaba la iglesia apostólica en el primer tiempo, al Señor y Cristo. No iban hablando del ayudador, del que te arregla el matrimonio. O sea, no presentaban a un Cristo que venía a hacerle la vida feliz a la gente. Les invitaba a un reino. El que se convertía sabía que ahora era súbdito, era un señor. Nosotros tenemos un sanador, un ayudador, un bendecidor, un proveedor, o sea, todo un benefactor a tu crisis. Pero señorío no existe. Suena como muy agresivo, pero a menos de que sea el señorío de Cristo, la gente no se va a ver en lo que realmente es. Diga, súbdito. Nosotros nos vemos como señores. Por eso le hablamos a Él. Señor, obra, Señor, toca, Señor, paséate, Señor. O sea, como que el Señor a lo que yo le mande y a que Él haga lo que yo quiera. No. El que entiende el señorío, justamente, ¿quién eres? Señor. ¿Qué es lo que esa persona que entiende, Señor? ¿Qué fue lo segundo que dijo? ¿Qué quieres que yo haga? No, nosotros es, Señor, te pido que hagas, te pido que hagas. No, en vez de decir, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? No. Esto, aunque suena simple, pero tiene una forma distinta de ver el Evangelio. Si lo que estamos presentando de este Evangelio
es sencillamente el beneficio del hombre, no es el reino, es la religión. ¿Entendimos esto? Bueno, aquí es entonces donde vamos nosotros con una acción de transformación y nos ayuda a comprender lo que la iglesia tiene que decir. Cuando esa eclesía que el Señor envía, note usted, le dijo, id y haced. ¿Qué? Eso es otra cosa que para nosotros se nos perdió. O sea, eso no es parte de la tarea primaria de la iglesia. Nosotros es, vayan y busquen gente para que se congregue. Lo que estamos buscando es ¿qué? Congregantes. Yo le pregunto, ¿cuándo en nuestra terminología de identificación de creyentes le tenemos la conciencia de discípulo? No, eso no es algo, yo diría, primario, fundamental en nuestro lenguaje. ¿Cómo le llamamos? Creyentes, congregantes, miembros de la iglesia X. Pero el creyente no tiene conciencia de discípulo, porque inmediatamente esa palabra le crea, diga, disciplina. Diga, discípulo, disciplina. Ya esa parte no gusta, porque la gente una le demanda disciplina, compromiso, se siente molesta. ¿Cómo le llamaban a ellos? Diga, discípulos. Por eso hoy esa mentalidad no existe. Congregante, que si el pastor dice algo fuerte, me voy para otra iglesia. Hoy la gente cambia de congregación porque no le gusta. Por eso entonces tiene que tener un pastor que no lo ofenda, que le haga programas que se sienta contento, que no en ninguna forma le exija disciplina, compromiso, obediencia, entrega. La gente está buscando congregaciones facilistas, cómodas, modernas, faranduleras, donde ellos se sientan contentos. La iglesia no es una comunidad donde usted viene a pasar un bonito rato. Es una escuela donde usted adquiere una disciplina de vida porque es un discípulo de Cristo. ¿No le gustó eso? Pero eso es parte justo de lo que nos suena un poquito fuerte, pero si no se encara de esta manera, la gente no abraza este evangelio del reino con la entrega, la demanda de que es compromiso de seguimiento, de servicio, de que fue llamado a una vida de rendición. ¿De qué? Tampoco es lenguaje para nosotros. Porque la gente lo que quiere es una vida de diversión. Qué complejo, ¿no? Entonces poder desarrollar una tarea con una mentalidad de reuniones bonitas. Ahora, cuando nosotros pensamos en esa formación de una eclesía, como gente de reino, comunidad de reino, ya todas esas estructuras denominacionales se derriban. Si usted todavía tiene concepto denominacional, no ha visto la amplitud del reino. Está todavía ligado a una estructura humana.
Y cualquiera que sea la denominación, si tiene un énfasis sectario o lo que hace es para aumentar su organización y no ve realmente el cuerpo de Cristo en sentido real. Algunos dicen, sí, somos el cuerpo de Cristo, pero cuando usted va a ver celos, competencias, las denominaciones entran en conflicto. Y lo que es triste a veces, en los círculos apostólicos, en los ministros del Nuevo Pacto, todavía cargamos esos vestigios denominacionales y de estructura piramidal. Pero el reino tiene una expresión grandiosa en el que nuestro interés no es construir nuestro programa, nuestro afán no es levantar nuestra estructura, ni nuestro énfasis tiene que ver con un edificio o un templo. ¿Cuál es la mentalidad que tiene todo pastor eclesiástico religioso? El templo, el local, ahí va todo su enfoque, todo su esfuerzo, su realización de éxito es cuando el edificio esté. Para los apóstoles, para Pablo y todos ellos, no era ver el edificio, sino ver el cuerpo, a la iglesia. Se enfocaban, diga, en piedras vivas. ¿En qué? Piedras vivas. Nosotros invertimos en ladrillos muertos, porque queremos ver el edificio. Como que si eso es lo que define la iglesia, si es lo que le da plus, identidad, valor a la iglesia, cuando la iglesia diga, son personas. Es un cuerpo. Suena esto claro, lo sabemos, el texto que es espiritual, pero otra cosa es hacerlo en la realidad. Por eso esa eclesía, su misión es influir en cada uno de los ámbitos de la vida. Ella tiene por naturaleza ese propósito. Y el creyente, el salvado, se ve es justamente hacia el mundo. Jamás esta gente, sus aspiraciones eran como nosotros, tener algo en el culto, participar en algún puesto. No, ellos no, de por sí eso no existía. Así que ellos no, su aspiración no es que mi hijo esté en la alabanza y que el otro esté, no, porque todos esos elementos no estaban en su plan de formación. Diga, ciudadano del cielo. En la tierra, en el camino, haciendo la expresión de Cristo. Su cosmovisión de la fe y de la vida nunca partía de un edificio, partía de una comunidad de fe. Y que en cada ámbito ellos tenían una expresión real de lo que es Cristo en ellos. De por sí, para esas comunidades nunca hubo una, diría yo, divorcio entre lo que nosotros tenemos entre secular y sagrado, entre lo que es espiritual y lo que es terrenal, ¿no? Ellos no tenían, diga, el reino, todo tiene un valor espiritual. Aquí no hay una mente que el domingo en la iglesia y entre semana en el mundo. Para ellos era una realidad de vida todo igual. Pero nosotros tenemos una mente y unos hábitos divididos. Por eso usted ve que ese creyente el domingo se pone el uniforme evangélico, trae la Biblia, canta, ora, pero de lunes a viernes usted lo perdió. Él se metió en su mundo, es mundano. ¿Aló? ¿Qué nos ha pasado? ¿Dónde se nos dividió la vida? Si es una sola, vivida desde la realidad de Cristo, desde nuestra expresión genuina, natural, de que somos, diga, ciudadanos del reino. Un reino que se hace visible en todo lugar. Y ahí es donde la iglesia no tiene coherencia. ¿Por qué? Porque la gente que nos conoce dice, me gustaría que él fuera como se comporta los domingos. Y los domingos por un ratito nomás, o sea, mientras está en la reunión, no es todo el día.
La verdad, la gente, nuestros hijos, nuestros familiares, se han dado cuenta de la liviandad y la hipocresía de nuestra fe. Es propio conocer matrimonios que allá en la casa estuvieron como perros y gatos discutiendo, y luego entran al carro con los hijos hablando basura, pero en el parqueo, mi amor, aquí no hay de eso, yo los conozco en otra parte. Cosas tan sencillas como esa, pero muestran lo superficial que es nuestra vivencia de fe. Entonces, ¿usted cree que con esos estándares de vida, de convicción y práctica, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos tendrán credibilidad en lo que la iglesia es, en lo que la iglesia hace y en lo que la iglesia dice? ¿Cómo ve la sociedad a la iglesia? Como un monigote. Nosotros somos ahí una cosa que no representa nada. No. La iglesia del primer siglo para el sistema sí representó una amenaza. César identificó justamente que ellos eran una amenaza a la estabilidad del imperio. Sabían que había una comunidad. No tenían un líder, no había una estructura, no había un edificio. ¿Cómo hacemos con esta gente? Y en un análisis que hace Tertuliano acerca de lo que es la iglesia, ellos encuentran un fenómeno. Y se han penetrado en todo lugar. Recuerda que hasta en la casa de César, o sea, en el palacio había eclesía. No era que había culto los domingos con el emperador, no. La iglesia que está en la casa del César, allí había una comunidad infiltrada, presente, que el mismo César dice, ¿cómo se me metieron a la misma? Pero para que se dé cuenta usted el poder de penetración, que de manera sutil pero evidente tenían una influencia. ¿Y cómo le llamaron a esas comunidades? Esos que trastornan. ¿Que qué? Trastornan el mundo entero. También han llegado, también han venido. ¿Por qué han llegado? Porque iban. Nosotros queremos llegar hasta lo último de la tierra sin salir de los locales. ¿Aló? No queremos dominicana para Cristo. Haciendo cultos aquí no. Tenemos que ponerlos en los escenarios donde está nuestra gente. No tenemos un sentido de penetración, de estar. Nadie tome como conciencia de que ese vecindario, esa comunidad, esa universidad, esa empresa es tu mundo donde Dios te envía y espera que lo trastornen. Han trastornado el mundo. ¿Cómo vamos a hacerlo si nosotros tenemos mentalidad de local y no de localidad? Diga, la iglesia de Cristo que está en. Y ahí póngale tu ciudad, Corinto, Éfeso, Filipo, Tesalónica, toda esa geografía del mundo conocido, ahí estaba la iglesia de Cristo. Hoy no nos identifican. Ahora yo le pregunto, cuando él dice la iglesia de Cristo que está en Éfeso, ¿era un local? ¿Tenían un edificio allá en la calle 4 con carrera 20 para llegar? Pero él dice la iglesia de Cristo que está en. ¿Cómo identifica usted en esa localidad una iglesia? Había una presencia activa, influyente.
La iglesia que está en Éfeso. ¡Wow! ¡Qué increíble! Usted empieza a tener la lectura de Éfeso y encuentra 12 que solo conocían al bautismo de Juan. Pero ahí llega un entendido, un edificador, alguien que sabe de Cristo, que conoce el reino, que sabe el mensaje, que conoce qué es lo que hay que hacer. Y lo primero que les aborda es: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Y qué es eso? Mire que Pablo les tiene que introducir a que sepan lo que le dije, porque nadie puede ser testigo si no está por el poder del Espíritu Santo. Él dijo: recibiréis Espíritu Santo y me seréis testigos. Pablo dijo: yo no puedo tener testigos, gente con un dunastés y que operen en un dunamis, si ellos no tienen la vida del Espíritu. ¿Qué me importa que hayan sido bautizados en agua por Juan si no han sido bautizados en el Espíritu por Cristo? Nosotros, no, él ya hizo las clases bautismales. No, eso no sirve. Diga espíritu. Un testigo es un testimonio espiritual. Y esos 12 religiosos que conocían el rito pero no el reino, les llevó a que fueran los que trastornaron a Éfeso. ¿Cómo cayó el sistema de Diana? ¿Cómo cayó la idolatría de Éfeso? ¿Cómo se desintegró esas fuerzas de iniquidad en esa ciudad? Pablo le dijo: los espero el viernes, ayuno y oración. No olviden la marcha para Jesús, para regar las calles y profetizar con aceite. Él hizo cosas como esas. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo para cambiar las ciudades. Marchas, protestas, ponemos estacas en los montes, profetizamos que se van los demonios. No, Pablo no hizo nada de eso, sino que entrenó. Dice que los bautizó en Cristo, le llevó el conocimiento de la vida de Cristo, de la vida del Espíritu. Con 12 a los que preñó de esa palabra viva, fueron los que con una mentalidad de reino trastornaron a Éfeso. ¿Cuántos eran? 12. ¿Cuántos eran? 12. Parece pocos, pero cuando tienen mentalidad, naturaleza, no se trata de que tengamos una mega iglesia para impactar la ciudad. La podemos impresionar con el edificio y el número de creyentes, pero influenciar no. Diga, es vida. Lo que quiero animarte, mi amado ministro, es: no subestimes el poder que la eclesía representa cuando cuenta asistentes. Porque si tú estás diciendo: es que somos solamente 12. No. La eclesía es Cristo en un cuerpo, expresando el poder de su resurrección. 12 que no seguirán siendo los mismos. ¿Sabe qué dice la historia? Que en esa región de Éfeso, en un plazo casi de 70 años, terminó siendo una de las iglesias más numerosas de todo Asia Menor. Se cree que esa iglesia de Éfeso abarcó esa región y eran alrededor luego de 70,000 creyentes. ¿Cuántos? Entonces, diga, somos pocos, pero suficientes. Nunca pienses que terminarán con los mismos. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No te desanimes con los pocos que estás viendo. Si tú estás creyendo que son hijos entendidos, viven la realidad del reino, comunican la palabra de verdad, amado ministro, no te quedarás ni con los mismos en las mismas. Seguirán siendo más y mejores
Diga más y mejores. Alabado sea Dios. Entonces, aquí el asunto es que necesitamos nosotros definir el contenido de este mensaje. Nos enfrentamos a un mundo que justamente vive con diversas ideologías, donde no quiere la verdad, donde la mentira es aplaudida, donde la apariencia es recibida, donde la esencia no tiene importancia. Es un asunto complejo, pero ahí es donde en ese juego no podemos caer. La iglesia sigue siendo lo que Dios declara que es. Diga, columna y baluarte de la verdad. Ella es la expresión del Dios viviente. ¿Del Dios qué? Viviente. Que solo puede ser vivido en el corazón de los hijos. De un Dios no indefinido, no, viviente, sentido y conocido, que se da a conocer a ellos para que lo den a conocer. Viviente. El Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, porque la iglesia es viva. ¿Y por qué? Porque es un organismo espiritual que expresa la vida del Hijo y portadora de la palabra de Dios. ¿De qué? Que es viva y eficaz. Para que esa iglesia tenga eficacia, tiene que tener la palabra que es eficaz. Y la palabra que es eficaz en la vida de la gente no van a ser tus doctrinas, tus ideas, no, que me sea dada palabra. Pablo no pedía un discurso, pedía una palabra, que me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no son palabras, es palabra. Es Cristo revelado, es Cristo expresado por una iglesia que lo encarna. Y ahí es donde necesitamos nosotros día a día en la formación de hijos entendidos, que ellos puedan ser instruidos para toda buena obra. ¿Y cuál es la base de la instrucción? Diga, la palabra. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Usted persiste en lo que ha sido persuadido. Esa persuasión, convicciones que desde la niñez has tenido una Biblia en casa. ¿Así dice? Desde la niñez has sabido. ¿Has qué? Sabido. Es muy diferente que tu hijo haya tenido una Biblia a que haya sabido las Escrituras. Has sabido las Sagradas Escrituras. Yo veo que muchos padres modernos le compran Biblias de colores, Biblias con juguetitos, Biblias de todas las clases de Biblia a los hijos, creyendo que eso es suficiente. No es comprarle una Biblia, es enseñarle las Sagradas Escrituras. Ya se enojaron los papás. Porque a nosotros es más fácil comprarle una Biblia que enseñarle las Sagradas Escrituras. Para nosotros es más fácil hacer el esfuerzo y matricularlo en un colegio evangélico que enseñarle el Evangelio en casa. Para nosotros es más fácil traerlo a la escuela dominical que nosotros enseñarle a Cristo Jesús. No le digo que ya no le gustó. Pero ese fue el trabajo diligente, responsable de su abuela Loida, su madre Eunice, que nunca se excusaron para cumplir con la instrucción diciendo, no, que lo haga el papá. ¿Qué tal si Loida, Eunice hubieran sido como las madres modernas de hoy? Que lo haga el papá. El papá era un griego.
Vamos, mujer, diga, si mi marido no lo hace, yo lo haré. Pero yo a mi hijo no lo voy a dejar sin que él reciba y conozca no la Biblia, sino las sagradas escrituras, en las cuales usted tiene instrucción en justicia y te hacen un hombre. ¿Qué es lo que estamos formando? No niños malcriados, hombres de Dios enteramente preparados para la alabanza el domingo. Mi aspiración es que él algún día esté en la alabanza y le compro una guitarra. Es una mentalidad tan extraña la nuestra, de que la formación de nuestros hijos, justamente ellos no tienen claridad, precisión. Que sean hombres enteramente preparados para toda buena obra. Amado mío, prepara a ese chico tú, que ya Dios le tiene preparado a él, el que lo va a catapultar. Probablemente tú como madre, como padre, solamente podrás darle la instrucción básica. Pero como Dios conoce tu capacidad, disposición y responsabilidad en hacer lo que te corresponde, Él hará lo que Él quiere. Por eso, amado mío, ahí es donde se cruza el plan de Dios, y que es en ese camino aparezca un apóstol, y que cuando llegó a esa ciudad entonces encontró un discípulo llamado Timoteo. ¿Qué fue lo que encontró Pablo? ¿Un niño malcriado? ¿Un adolescente con complejos? No, un discípulo. No sé cuántos años tendría, 13, 15, 17 máximo. Hermano, hoy encontrar un chico a esa edad es tener un problema. Malcriados, irresponsables, groseros, no respetan. Lo único que saben es chatear y tonterías. Pero de escritura no saben nada. Y entonces, ¿qué queremos nosotros? Apóstol, ore por mi hijo que está rebelde. No tengo que orar por él. Vaya, edúquelo, fórmelo. No le gustó eso tampoco. No, hermano, es que si no hay esa responsabilidad de todos nosotros los santos, le estamos soltando todas esas cargas a los pastores, al apóstol, para que le arregle los bochinches domésticos que tú no sabes manejar. No. Ahí usted ve la efectividad de un ministerio como de Pablo, porque él no se enredó ni se distrajo resolviéndole bochinches a jóvenes rebeldes. Se dedicó a formar un Timoteo, porque ya era un discípulo, diga, entrenado en casa. ¿Dónde era que estaba ese discípulo entrenado? En casa. ¿Y qué es lo que nos traen desde las casas a nosotros? Chicos rebeldes, jovencitas que no quieren nada, ¿no? O sea, lo que nosotros manejamos es puros problemas. Ay, usted no le va a gustar, pero yo quiero, Padre, que me entregue discípulos. Gente que usted, mire, si usted forma ese discípulo en casa, Dios le tiene a ese Pablo ahí para llevarlo a niveles más altos. Sí, va a venir el empresario que le propone un negocio, va a venir la oportunidad de algo mayor, y no solamente es espiritual, tiene que ver con los asuntos de la vida. Hay oportunidades que nosotros no tomamos, justamente porque no hemos hecho lo que nos corresponde, y estamos esperando que un milagro resuelva la vida. Entonces, esto es tarea de todos, diga de todos. Y aquí es donde necesitamos este proceso educativo. Ya le dije, eso no nos gusta, instruir, enseñar y llevar en ese proceso de corrección y formación para que la iglesia
tenga una expresión más amplia y real de lo que es la vida en Cristo. Que el Señor nos guarde en su gracia para cumplir lo que nos corresponde. Dime, pide demasiado. Ahí me voy a entrar y se van los minutos de las preguntas. Se lo quedo bebiendo, porque me gustaría, se lo dejo como tarea, los 4 todos de esta acción de la iglesia. Ajá. Y lo compartimos luego. El asunto no termina. Seguir afirmando esto nos lleva a comprender esa realidad de lo que es la iglesia, para que dejemos de jugar al culto y nos dediquemos a ser la iglesia del Señor en la tierra. Unos minutos, unas preguntas, comentarios, aclaraciones, y ahí nos vamos. Sí, yo creo, ¿no? Quedaron como tristes más bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Hay una por aquí. Dale. Saludos. Perdón, que estaba una pregunta que noté de ayer, pero estaba buscando, no la encontré. Pero ya me acordé. Amén. Buenos días. ¿Qué hora es? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias y paz. Apóstol, una pregunta, tiene que ver con el tema de, hemos estado hablando sobre el tema de la responsabilidad de la iglesia del evangelismo, de la evangelización más bien. Sabemos que hay un compromiso importante, o más bien que, como usted mencionaba ayer, Dios cuenta con la iglesia para la evangelización. ¿Qué pasa cuando nosotros no evangelizamos? Sabemos que la Biblia habla sobre que hasta las piedras pueden hablar y las personas que aún en el mundo, que quizá hay lugares en el mundo donde quizá la iglesia no ha llegado. ¿Qué usted nos puede decir a nosotros como iglesia? ¿Qué pasa cuando no evangelizamos? Obviamente sabemos de que es muy negativo, pero me gustaría escucharle qué usted tiene que decir al respecto. Si usted no lo hace, otro lo hará. Pero nosotros pensamos que el Señor está detenido en su programa porque usted no hace nada. Él no se detiene en su plan. Él no abandona la obra de sus manos porque el obrero sea negligente. La obra del Señor es perfecta. Entonces tal vez nosotros estemos leyendo cómo están las cosas porque estamos viendo nuestro círculo. Pero recuerde, la iglesia del Señor es un cuerpo vivo, espiritual y presente. Ahora bien, nuestra negligencia jamás va a detener lo que Él se propuso llevar a cabo. ¿Okay? Aquí estos asuntos más es de la obra de cada uno. Donde cada uno dará cuenta de su obra. Pero el hecho de que tú no hagas la obra no quiere decir de que Dios no está obrando. Él sigue soberanamente desarrollando su plan
como Él quiere, con el que Él quiere y cuando Él quiere. Pero lo que sí nos debe embargar a nosotros es un sentido de urgencia, de que nos corresponde hacerlo ahora. Pero decir que esto está estancado, que va a ir peor, que el mundo se pierde, que las cosas terminarán mal, porque yo no lo haga, no. Él lo ha definido y en su plan todo es perfecto. Lo que yo quiero es ser hallado fiel, ser un colaborador eficaz en lo que Él nos ha confiado a nosotros. Muy bien, ¿alguien más? Tenemos una pregunta, apóstol. Señor. Apóstol, ¿qué pasaría si yo tengo una cantidad de miembros X y he entendido una verdad y por temor a que se me quede la congregación vacía, qué pasaría conmigo? Por no guardarme saber, bueno, si digo esto se me van a ir y me voy a quedar solo. ¿Qué va a pasar contigo? Lo lleva el diablo. Si no... Mañana te quedas solo. Muy complejo, yo creo que tenemos que buscar sabiduría de Dios. Nunca Dios quiere verte fracasado, frustrado de una asignación que te ha confiado. Cuando estás seguro de que eres participante de un trabajo en que Dios te da el privilegio de estar, va a tener satisfacción en lo que haces. Y su realización no es contar personas, sino cumplir la obra del Señor. Ahora, lo que no podemos permitir es que por nuestra imprudencia, nuestra falta de sabiduría para hacer las cosas, perdamos a aquellos que el Señor nos confió. Pero lo que yo estoy seguro es que quien hace las cosas a la manera de Dios, el Señor no lo dejará sin recompensa. Gente se va a ir, bien sea por A o por B. Algunos dicen, no, yo no voy a compartirles esto porque ellos se van. Recuerden que estamos hoy en una sociedad que la gente escucha. Que usted no se lo diga no quiere decir que ellos no lo están oyendo. De otros medios lo escuchan. Entonces los va a perder de todas formas porque usted no quiere llevarlos a donde ellos quieren llegar y recibir lo que ellos necesitan para su nutrir. Yo le digo, el que es de Dios, tiene el Espíritu de Dios, es llamado de Dios, Dios va a trabajar en él, con usted o sin usted, pero Dios va a trabajar en él, porque llevará a cabo sus planes con su cuerpo, su iglesia, todos llegando a esa expresión de la realidad de Cristo. Lo que tenemos que pedir es sabiduría de Dios, que lo que corresponde a nuestra parte sean instruidos, sean edificados, sean dirigidos, y nuestro fin no es retenerlos en nuestro círculo, en nuestro local. Nuestro fin es instruirlos en Cristo para el cumplimiento de su propósito y disfrutarlo en paz. Ya. Hola, Dios le bendiga a todos. Desde ayer yo tenía esta pregunta, usted me respondió parte sin darse cuenta de esa pregunta, y es con relación a la pasión. Usted hablaba que una de las formas que se promueve o que insta, que mueve a uno, es la pasión por Cristo. ¿Cómo usted aconsejaría a las personas que están teniendo jóvenes
a su cargo. Usted mencionaba, no sé si lo mencionó, pero creo que sí, lo de la generación de cristal. O sea, que de cualquier cosa se ofenden y demás. Es difícil en estos tiempos motivar, vamos, y esto, y hay que hacer. No sé qué consejo usted daría, porque ya por la parte de uno como de ser el que tiene como el llamado, no sé, como la iniciativa, entendí lo que usted dijo, de que Dios siempre pondrá uno o dos, y dice así, me consta. Pero a veces o sea, yo pensaba como, ay Dios, pero que son tantos, nada más uno o dos. Pero ya entendí qué es lo que Dios tiene ahí para no dejarme como caer de nada. Pero ¿qué consejo usted daría? Ya para terminar la pregunta. ¿Qué consejo usted da? No solamente para mí, sino para todos aquellos que tenemos jóvenes a nuestro cargo, donde los jóvenes ahora mismo, usted sabe cómo están. No existe como que paso 1, paso 2 para lograr, porque como le digo, todo tiene un contexto específico, el entorno, las realidades, las vivencias de estos chicos, pero apelar a lo que es fundamental. Recuerde que es desde el propósito, para el propósito que todos fuimos elegidos en Cristo. Estos jóvenes nacidos en el Señor, si usted les hace entender cuál es el propósito y les presenta un sentido de esta causa eterna, ellos van a estar apasionados por vivir esa realidad de la causa. El propósito eterno es el motor que hace que la vida de un elegido tenga significado, tenga enfoque, tenga dirección. Si bien es cierto, es complejo hoy con los chicos por diversas tendencias y cosas y prácticas y todo esto, pero ahí es donde está la sabiduría del Espíritu, donde cada quien, es lo que hablo, júntense en 4 o 5, hagan una evaluación, quiénes son, cuántos son, qué hacen, pida dirección de parte del Señor, qué estrategia, de qué forma les conducimos, les formamos, les llevamos a que ellos vivan la realidad de este evangelio. Entonces, vendrá la inteligencia espiritual para darnos a nosotros las estrategias que de forma puntual llegarán a ellos. Pero no existe como que haga esto, haga aquello, haga lo otro, porque ahí es donde soberanamente Dios interviene en formas que van más allá de un esquema, confiando en que lo que estamos haciendo es la tarea del Señor. Él nos va a dar las estrategias, las herramientas para lograr el objetivo. Bien, buenas para todos. Las damas primero. Sí, pero las damas primero. Aquí en esta congregación la mujer puede hablar, en las otras calles. Buenas, como estaba hablando la joven de la pasión, hay muchas personas, muchos hermanos que en congregaciones tienen pasión de hacer algo. Ajá. Pero lamentablemente, no es criticando, pero el pastor tiene una visión que todo lo que hay que hacer es conforme a lo que él quiere. Yo duré mucho tiempo en una iglesia y el Señor a mí me sacó de una cárcel. Yo estuve presa, allí el Señor me entrenó, inclusive gané muchas mujeres para Cristo que tienen ministerio, que están trabajando, inclusive aquí conocen a varias de las personas que estuvieron en Najayo. Cuando yo llego a esta iglesia, llego con mi pasión porque Dios me sacó de un lugar y siento la necesidad de seguir trabajando. Pues a mí se me prohibió que fuera a la cárcel porque el pastor no tenía esa visión y que el que no tenía, decía él, que el que no estaba en su visión estaba en división. Entonces las personas que iban conmigo a la cárcel también la ponía de disciplina. Bueno, yo duré un tiempo, me fui de esa iglesia, volví a otra, la misma situación. Nada, después me quedé tranquila, dije, me voy a quedar tranquila en mi casa porque así no puedo seguir. Pero ¿qué pasa? Conocí a Yacer Rivas, la gloria del Señor.
Y de ahí empezó el rompimiento de toda la vida mía. Ahí empecé a ir a Santiago, no me pierdo. Tengo 6 años yendo a la escuela de alineamiento y tengo una alcancía para ahorrar mi dinero para ir a alimentarme a ese lugar. La gloria es del Señor. Y en pandemia, en muchas iglesias no aceptaban a las personas mayores, ni a las personas diabéticas, ni a las personas de alta presión. Yo era una de esas, estaba en la iglesia, no me aceptaban. Entonces una señora que era atadicta a las drogas me dijo: venga pastora, porque yo pastoreaba en la cárcel, usted tiene que empezar a dar un estudio. Y de la pandemia surgió la iglesia. Y la gloria del Señor. Tengo una iglesia muy criticada porque nosotros trabajamos en la calle. Los cultos nosotros no los damos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia nada más damos los estudios. Una iglesia que está para estudiar, para instruir, y ella es una de las miembros. Y ella sabe que tengo 1 año el Señor hablándome de lo mismo que usted está hablando, con cosas de instruir a nuestros hijos. Porque no es con oración y con reprensión y vamos a reprenderle a los demonios. Si no lo instruimos en la palabra a nuestros hijos, no le van a servir a Cristo. Que Dios le bendiga. Le doy gracias a usted y a todos sus hermanos, al pastor y a todos, porque la gloria del Señor. Hoy tengo libertad en Cristo porque conocí una verdad presente. Okay. Porque conocí una verdad presente. Y discúlpenme, como yo estaba atada, inclusive todavía esa iglesia está ahí, y le exigen a los miembros que digan que tiene la identidad, que tiene el ADN del ministerio. Usted tiene que decir que tiene el ADN. Y yo, entonces me decían rebelde, porque yo decía, yo tengo el ADN de mi padre y mi madre, porque no me queda de otra. Pero mi ADN es el ADN de Cristo. Porque aún si me pudiera cambiar el de mis padres, me lo hubiese cambiado. Yo no puedo tener el ADN de ninguna institución, de ninguna iglesia, de ningún pastor. Yo tengo el ADN de aquel que me salvó. Que Dios le bendiga. Bueno, pastores, formas de enseñar, de decir las cosas, siempre lo va a haber así. Pero ahí es donde estamos hablando de entender el cuerpo, la eclesía y buscar esa interacción de que lo que hagamos sea en ese orden y de acuerdo al diseño de Dios. Él nos dará la sabiduría para integrarnos con la gente apropiada para seguir siendo perfeccionados. Entonces, nadie hace un trabajo aislado ni a su manera, sino que el Señor nos dé la sabiduría de ser mutuamente enriquecidos para el cumplimiento de nuestra labor. Y ya le dijimos que la obra no tiene un formato, no existe una manera única. Este es un plan soberano de Dios y lo importante es que cada uno de nosotros estemos dispuestos a ser colaboradores de Dios. Bueno, mi amado, allá con usted terminamos. Listo. Bien. Ok. No, si usted lo dice... Ajá. Bien, mi pregunta es la siguiente. Se da mucho en convocatorias como estas que hay personas que participan y son expuestos por primera vez a esta verdad. Entonces, gestionarla a partir de esta convocatoria, pues se le complica. Unos son pastores, entonces, ¿cómo pueden ellos gestionar o tener un punto de partida a partir de ser expuesto en esta mañana, en estos 2 días? Otros no son pastores, pero pertenecen a una congregación. Quizás a eso le es más complejo, porque entonces hay una gerencia en esa congregación que no va en la dirección de lo que estamos enseñando. Entonces ahí se encuentran con el dilema que tuvieron esta eventualidad, pero no hay una continuidad de alimentación, tampoco saben alimentarse por sí mismos. Entonces son 2 realidades, la del pastor que aquí o en otros escenarios está escuchando por primera vez, o la del que no es pastor, que de igual forma está escuchando por primera vez. ¿Qué pudiera hacer para poder
seguir progresando en esto. Ok. Para los pastores, pues cada quien es expuesto como ellos edificadores del cuerpo. Si asumen con responsabilidad su tarea, es buscar ese apoyo, esa orientación de otros, procurar aprender de los unos a los otros, de cómo administrar esto de la forma más sabia, qué elementos se tienen que ir con prudencia ajustando y que podamos hacer una labor efectiva. Entonces, yo creo que entra mucho la humildad, la disposición de que hay que hacer una revisión, de que hay que hacer una manera de evaluar lo que se hace y cómo corregir lo deficiente, como dijo Pablo. Entonces, los pastores tenemos ese círculo en el que nos nutrimos, buscar colegas con quienes comparta estos elementos que lo identifican. Y los creyentes, los líderes, obviamente ellos tendrán que con sabiduría no ir a atropellar ni a criticar lo que se está haciendo mal, sino buscar que su pastor lo exponga, le entregue algún material, alguna cosa que él se entienda. El fin nuestro no es crear conflicto entre los pastores y los creyentes o entre las iglesias. El fin que estamos haciendo todo este trabajo es que la iglesia del Señor haga su labor. Siempre vamos a encontrar rechazo, crítica, lo que hablábamos cuando la iglesia se ve dentro de un marco institucional. Hay intereses, hay estructuras que a veces chocan contra aquello que es, diría yo, desde la Escritura, una realidad que nos confronta. Pero si no estamos dispuestos a revisar, a reflexionar, a rectificar, vamos a seguir repitiendo de lo mismo. Y aquí no es una cuestión de generar bandos, de querer estar dividiendo la iglesia del Señor o estableciendo grupos o movimientos antagónicos, sino hacer una labor de edificación de todos. Ejemplo, que ese pastor o hermano que ha sido expuesto en una convocatoria, ejemplo como esta, darle un seguimiento también a ese recurso de gracia que ha clarificado el entendimiento, sea a través de sus redes sociales, libros, algún proceso de enseñanza en el cual yo pueda inscribirme, participar, aunque también es bueno destacar que se ha dado el caso que a veces uno escucha algo de esta verdad sin intencionalidad del recurso que le está exponiendo, porque quizás a mí me invitan a un evento que tiene un título relacionado a esta verdad de Cristo, del reino, y yo estructuro un bosquejo teológicamente o en un análisis bíblico, y cuando viene a ver doy luz, pero sin intencionalidad. Entonces cuando viene a ver yo sigo ese recurso, pero ese recurso dio un mensaje de eso, pero ese no es su mensaje. También se da ese caso. Sí, por eso le dije que es el hecho de que nos veamos como cuerpo. O sea, que no son unas denominaciones en conflicto o peleando por gente o por sistemas. Estoy creyendo que estoy hablando al cuerpo de Cristo para entender la realidad de lo que somos y lo asumamos con esa responsabilidad. Por eso es que no hay ninguna prevención. Ahora, de nuestra parte, en lo que nos corresponde para ser colaboradores de Dios, pues tenemos vínculos de relación, equipos, redes. Cada edificador que está entendiendo su tarea, pues gestiona recursos
libros, orientaciones, manuales, seguimiento para que los procesos de transición sean los más objetivos posibles. Y ahí es donde viene la interacción. De parte de nosotros como red, pues están los seminarios, los CEN, que son aulas de trabajo donde los pastores y líderes vienen a afirmar, interactuar con aspectos de la edificación. Están luego los congresos, que muchos se hacen, donde son escenarios, yo diría más de exposición masiva, y ahí también puede ser un círculo de nutrirnos, de relacionarnos, de conocer a otros y empezar esta interacción. Tenemos Rema University. ¿Dónde está? ¿Está el video o no? Rema es un recurso, una herramienta ya de una preparación para que el pastor, el obrero dice, ¿y yo qué voy a enseñar? No, hay todo un plan de formación donde hay catedráticos que imparten asuntos que te enriquecen, que te dan una perspectiva mucho más estructurada de estos elementos, y todo el mundo tiene acceso. Entonces yo creo que sí también va en la diligencia, en la disposición del obrero, en prepararse, en capacitarse, en buscar la manera, en hacer su labor de forma más precisa. Entonces yo les animaría, por ejemplo, tenemos el proyecto de que para enero del próximo año, aquí en República Dominicana haya 2, 3 campus de Rema University, que usted venga, que esté en los salones, interactúe con maestros, comparta, indaguen, escudriñen, y de ahí encuentren una manera de ir haciendo esta labor mucho más efectiva. Entonces, para servirles, hoy tenemos un poquito más de recursos, de entendimiento y de experiencia. Ya no estamos allá como a tientas 20 años atrás a ver cómo era. Día a día se va construyendo una plataforma mucho más clara, más enriquecedora, y de lo cual creemos que todos vamos a participar. Entonces ese es nuestro anhelo, de que tengamos hombres de Dios enteramente preparados, y lo que corresponde de nuestra parte, y si en algo podemos servir, aquí estamos, porque nuestro servicio es a la iglesia del Señor y para el avance del reino de Dios. Entonces, cuenten con nosotros. Espero que de República Dominicana surjan esas voces para el continente, que lleven la palabra, que enseñen, que capaciten y que anuncien de esta gracia a todo hombre y en todo lugar. Les amo mucho, gracias por el tiempo. Vamos a orar. Déjala hablar, Víctor. ¿Por qué le quitó el micrófono? Dios mío. No, hay que quedar un poco atrás. Yo quería hacer un pequeño... Tranquilo. Sí, déjala hablar. Se me puede ir hasta la idea. Yo quería hacer un pequeño resumen sobre un pequeñito, de lo que él habló sobre qué pasa si una persona tiene miedo de que la persona se le vayan a ir porque hable. Entonces usted decía que ellos salieron. Cuando salieron el Señor les ayudaba, porque esto es algo que no es nuestro. Cuando entendemos con el entendimiento que tenemos una comisión y en obediencia salimos a esa comisión, no va a importar la cantidad, porque el mismo Señor dijo, Pedro, creo que fue en una ocasión, Señor, se están yendo, tú estás siendo duro, déjalo que se vayan, te quieres ir tú también. Pero es en caso de que sean rebeldía, porque tenemos que entender que tenemos que ser cuidadosos con el corazón de las personas y del cuerpo de Cristo, de no dañarlo. Era lo que yo iba a decir. Mis amados pastores, amados ministros, algunos se van porque no les habla y otros se van porque les hable. Así que no te preocupes que algunos se van,
Pero usted no tiene que preocuparse de los que se van, sino los que vendrán. Van a ser más. Y el Señor les ayudará a ir para alcanzar otros. Pero haga su labor con gozo, sin complejos, sin temores, sin envidia, sin competencia. Disfruta esta labor con lo que Dios te ha dado en tus manos, sabiendo que será multiplicado. Porque ni terminarás donde estás, ni con los que tienes. Dios te lleva en aumento en todo. Pongámonos en pie, vamos a orar y darle gracias por este tiempo. Son estos los pequeños espacios de seguir enseñando, de seguir aclarando, de seguir anunciando. Yo quiero que usted no pierda esa mentalidad de estar ahí, de inquirir. Manténgase a la expectativa, si hay un círculo, si hay una invitación. No necesariamente tiene que ser una convocatoria masiva. Cultiven espacios personales, ministeriales, mesas de comunión y de diálogo para afirmar de la realidad de Cristo en nosotros. Invierta tiempo con otros en ser mutuamente edificados. Que tú seas diligente en lo que requiere de tu parte. Ocúpate en la enseñanza, en la lectura, en compartir para que podamos seguir avanzando. Amado Padre, te doy gracias por esta jornada. Ha sido un tiempo especial. Sabemos que tu Espíritu, Señor, nos afirma, nos aclara. Hay un plan maravilloso, sabio y soberano de tu parte con nosotros. En el ahora que nos corresponde, Señor, hacer esta administración, queremos ser hallados fieles. Padre, te ruego por el poder de tu gracia y en la hora del Espíritu y en la confianza de que tu palabra, Señor, es la que crea en nosotros el entendimiento, la luz y la verdad para ir de gloria en gloria en Cristo Jesús. Tu plan es que ninguno de nosotros, Señor, termine fracasado ni reprobado, sino que seamos hallados fieles administradores de los misterios de Dios. Por cada hijo tuyo a que tú has salvado y has llamado a este reino eterno, Señor, que de forma precisa y efectiva Él siga avanzando, Señor, en lo que le has confiado. Te rogamos, Padre, que queremos ver en nuestras vidas, familias, comunidades y congregaciones el aumento, el incremento de la realidad y de la vida de Cristo en nosotros para ser expresado. Que Cristo sea manifestado, que Cristo sea magnificado en su cuerpo que es la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Señor, este mundo en caos, esta sociedad en tinieblas reclama y pide la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de esa gloria de Cristo en nosotros, que es esperanza para este mundo en crisis. Te doy la alabanza, Padre, la gloria por siempre, por lo que estás haciendo y continuarás en nosotros haciendo hasta perfeccionarla. El honor y la alabanza a ti por siempre, Señor. Amén, amén, amén. Un abrazo grande, mis amados. Abraza al que está atrás. Mira el que está detrás tuyo. Dele un abrazo fuerte y dígale: vamos adelante a la perfección. Seguimos unidos en esta unión del Espíritu. Dios les guarde. Gracias, mi amado Luis, y a todos. Un abrazo.